Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Santiago Gallo, soy de la carrera de Derecho, estoy en tercer semestre y este es un trabajo para la materia de gestión social de proyectos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. En este momento me encuentro con la doctora Paola Luna, la cual es una trabajadora de la salud que me va a ayudar a responder algunas preguntas que le voy a formular. Actualmente Colombia atraviesa una emergencia sanitaria, ecológica y económica decretada por el gobierno de la República, la cual se sitúa en un contexto histórico en Colombia en el que el Estado ha desfinanciado bastante el sector de la salud, al igual que algunos otros de las ramas que son necesarias para la subsistencia de las personas. Entonces, ¿cuál es el panorama que tú percibes frente a la situación actual del país? Bueno, Santiago, el panorama que se vive no solamente en el país, sino a nivel mundial, llama la atención en el sentido de que se logra ver que la preparación frente a la llegada de una pandemia no es fácil, que involucra o compete varios aspectos a nivel socioeconómicos, y que a su vez para nuestro país como tal dejan ver las grandes problemáticas dentro del sector salud que no son de hoy o a raíz de la pandemia, sino que se ha venido presentando desde hace mucho tiempo, que gracias a la pandemia pues se han logrado sacar los diferentes em, problemas que se presentan tanto para el personal de salud que prestan su servicio, eh, como también afecta a la calidad, digamos, del servicio y finalmente, pues, a los pacientes que en últimas son, digamos que nuestro bien común. Es Bien. triste que digamos que esta pandemia de alguna forma logró, digamos que, ¿cómo te diría? ¿Sacar lo peor? Sacar lo peor, sí, por así decirlo. No solo del sistema, sino de la forma en que se maneja lo que es el sector de la salud y no solamente a nivel privado, sino a nivel público. Entonces, pues digamos que a pesar de que las cosas que ha hecho el país a pesar de los planteamientos que se han hecho para tratar de manejar y como plan de contingencia afrontar esta pandemia, eh, en este momento es incertidumbre sobre lo que va a pasar de aquí en adelante, porque esto literalmente va a cambiar la vida tanto de los trabajadores de la salud como de las personas que vivimos, que logran sobrevivir a la pandemia y que finalmente pueden ser expuestos o tocadas de alguna forma por esta pandemia. Tú, como trabajadora de la salud, en tu área laboral, ¿tienes algún conocimiento del trato que reciben las personas contagiadas o que probablemente lo estén de COVID-19? El trato no debe diferenciarse independientemente de que haya pandemia o no. O sea, el trato que a uno como estudiante de medicina y como profesional de la salud tiene que ser siempre un trato respetuoso, de alta calidad, porque finalmente el paciente lo va a buscar a uno para, digamos que de alguna forma ayudarlo. Sí, uno tiene que tener sus precauciones frente al manejo de este tipo de pacientes por la alta tasa de contagios que se presentan si no se es precavido. Pero digamos que el personal de la salud está altamente capacitado para enfrentar este tipo de pandemias. Y pues lo que te digo, o sea, no es, o sea, el trato no puede ser ni discriminatorio, ni, ni irrespetuoso,
porque son pacientes que de alguna forma tienen comprometido su estado de salud y que nosotros tenemos en nuestras manos eh, cómo poder hacer lo posible para mejorar la calidad de vida y mejorar las condiciones de esa paciente. Entonces, dentro de lo que yo vivo, yo soy médico residente de ginecología y obstetricia. Yo no he tenido muchos contactos con pacientes con COVID positivo, sin embargo, sí he tenido contacto con pacientes con sospecha de COVID. Y pues lo que te digo, uno con las medidas precavidas, con los elementos de protección personal, eh, uno atiende a la paciente de igual forma como si la paciente no tuviera ninguna enfermedad contagiosa. O sea, eso no puede cambiar y no debe ser, el deber ser no es tener un trato distinto al que a uno le inculcaron dentro de la universidad con nuestros pacientes. Tiene que siempre, siempre por encima de todo prevalecer el respeto y la confidencialidad. Claro. Desde el momento en que se declaró la emergencia sanitaria, ecológica y económica en el país, el gobierno nacional, junto con el gobierno local, que es la alcaldía, ha tomado ciertas medidas y ciertos protocolos para prevenir el contagio de este virus. ¿Qué posición tienes tú frente a esas medidas que ha tomado el gobierno nacional y el gobierno local y cómo te parece? Bueno, considero que las medidas que se han tomado han sido pertinentes, que han sido oportunas, ya que pues se iniciaron estas medidas de contingencia y estas medidas de aislamiento social con el fin de controlar un poquito mejor la expansión de la enfermedad. Si uno compara pues con otros países, em, se han logrado, se ha logrado ver que las medidas que se han tomado han sido, digamos que de manera más precoz, a diferencia de otros países que presentan tasas mayores de mortalidad y de infección por este coronavirus. Sin embargo, pues eh, desde mi punto de vista, no solamente son las medidas del gobierno, sino las medidas que cada uno como individuo debe tener. Me sorprende mucho, la verdad, que a pesar de las medidas de aislamiento, uno sigue viendo gente en la calle sin tapabocas, exponiéndose a, a contagiarse y a contagiar a las demás personas. Sin embargo, pues frente al manejo del gobierno, creo que lo que te digo ha sido pertinente. De pronto, desde mi punto de vista, se pudo inclusive hacer un poquito más antes las medidas de aislamiento social, el cierre de fronteras, pero se ha logrado ver de cierto modo que pues se lograron tomar a tiempo. Eh, y pues por ahora solamente nos queda esperar que logremos aplanar la curva, que se logre controlar la expansión del virus eh, y que y que los pacientes y las personas que sean conscientes que tienen el virus o eh, que tienen el riesgo de exposición, pues que asuman que deben seguir las órdenes, que deben quedarse en aislamiento, que no deben estar conviviendo con personas que tengan factores de riesgo. Es muy difícil y esto probablemente afectará la salud mental de muchas personas que no están acostumbradas a este tipo de aislamiento, pero finalmente es la única manera de lograr la contención que queremos. En la medida en que avanza la cuarentena, los ciudadanos, por alguna razón, han tenido tendencias del rechazo o de ejercer actos violentos hacia trabajadores de la salud, vulnerando sus derechos y atacándolos. ¿Tú en algún momento has sentido algún tipo de vulneración o ataque, rechazo de este tipo en tu vida cotidiana, en tu vida civil? Bueno, Santiago, no.
Yo, gracias a Dios y por fortuna, no he tenido ningún tipo de discriminación, ni he sido atacada física ni verbalmente, pero sí conozco casos de personal de enfermería, de personal administrativo que labora en hospitales públicos que sí se han visto afectadas por diferentes tipos de discriminación, amenazas verbales, agresiones físicas, eh, de gente que pues uno simplemente no tiene ningún tipo de descripción porque simplemente uno considera que es ignorancia, que de pronto el miedo y la angustia los hace realizar ese tipo de acciones, pero que de alguna forma buscan como culpar. Lamentablemente este país sigue siendo un país machista y sigue siendo un país, digamos que, donde la intolerancia todavía prevalece en varios sectores y que se ven en el día a día, no solamente hacia el personal de la salud, no solamente, o sea, el maltrato a la mujer, o sea, en diferentes cosas se ve ese tipo de tolerancia, de intolerancia. Entonces, eso ya es más cultural, ya es de nuestra mentalidad como ciudadanos, que gente que no, que tenga ese tipo de reacción frente a los que se están jugando básicamente la vida por salvar la de otros. Eh, Igual yo aspiro a que no tener que ser víctima de este tipo de... Listo, muchísimas gracias por responder nuestras preguntas. Bueno, Santiago, no, con muchísimo gusto. Cualquier inquietud o duda, pues estaré pendiente. Vale, gracias y que tengas muy buena noche, de verdad. Bueno, que estés muy bien. Vale, chao. Chao.